Después de 2 años de pandemia en la que no hubo todos estos festejos o reuniones o ceremonias alrededor del Día de Muertos, estos 2 días, el 1 y el 2 de noviembre, tuvieron un encanto especial. Muchísima gente en los panteones, más de 300,000 personas se calcula que visitaron, desde luego los panteones más populares, el de Iztapalapa, el de Dolores, esos panteones que son muy grandes y que tienen, pues generalmente muchos visitantes. Ahora se vieron pletóricos, estuvieron toda la noche en los panteones con la música, los rezos, las charlas, hablando de sus familiares que están descansando ahí, y tuvo un colorido muy especial esta festividad del 1 y 2 de noviembre. Esperando este día porque realmente los otros los 2 años anteriores no habíamos podido asistir. Entonces, no solo la gente grande, a los que tienen sus deudos en esos lugares, sino la gente joven esperó con muchas ansias, como diciendo, ya estamos sanos, ya estamos de nuevo en circulación. Sí, y desde el día último de octubre y el día 1, no sé si por su rumbo sucedió, pero mucha gente disfrazada en las calles, muchos niños, como que hubo muchas fiestas por donde quiera. Sí, en los mercados había muchos que ofrecían ponerte el maquillaje de Día de Muertos, ya sea de Catrina, de esqueleto, de vampiro, de todo eso. Y pues sí, había multitud de niños que salían de las escuelas y hasta jardines de niños vestidos de vampiritos y de zombicitos. Sí, muy simpático. Sí, creo que tuvo un colorido especial. Sí, esta festividad. En los mercados fue una algarabía porque el cempasúchil, que además encontrabas en 2 presentaciones, el que está como greñudito, que dicen que es el mexicano, que es el mejor, que es el cempasúchil real, y el otro que parece un pompón, que está perfectamente como si fuera una esfera. Y dicen que nos venden la semilla, no sé, pero el colorido en los mercados era naranja, era en color púrpura por las otras flores que también acompañan al cempasúchil y que colocas en la ofrenda en estos días. Pues en los panteones hubo mucha presencia de los familiares de los que ahí reposan, y se oía música, se veían luces, y a la policía lo único que le quedó pues vigilar que todo se realizara en calma, porque estaban esperando la llegada y después despedir a sus familiares, porque se cree que llegan, están cerca de la familia y después se van. Y yo recuerdo en Michoacán que todos los familiares preparaban comida, íbamos al panteón y en la tumba arreglaban y ahí comíamos. Era un día como si fuera un día de campo, y llevábamos pan de muerto y llevábamos mole, y ahí compartíamos entre los que estábamos, y que pensando que estarían también aquellos que nos habían adelantado, estarían también con nosotros. Alejandro, y en verdad esta fiesta tiene mucho de la época prehispánica y después una mezcla muy curiosa con las costumbres que llegaron con la conquista, ¿no? Yo creo que es más cercana al México novohispano que al México prehispánico, porque acuérdate que la celebración es 1 de noviembre, que es Todos los Santos, y 2 de noviembre, que es el Fieles Difuntos, que eran 2 festividades que venían desde la Edad Media y que se celebraban en Europa. Por ejemplo, el pan de muerto, que para empezar no había pan en México prehispánico, no había harina de trigo,
ahora dicen que los huesitos del pan de muertos son los 4 puntos cardinales que señalan el universo y demás, ¿no? En el México prehispánico. Pues no, eran los huesos que semejaban las reliquias que eran expuestas por la iglesia el 1 y el 2 de noviembre. Entonces, digamos que se instaura la celebración de muertos en México con la Nueva España, y ahí se le van sumando elementos ya prehispánicos, no al revés, porque en el México prehispánico, por ejemplo, entre los mexicas, había 3 celebraciones de muertos que eran 3 veces al año, pero que no tenían que ver en ningún sentido como la celebración católica o la cristiana. Tenía que ver con la propia dinámica y la propia visión que tenían los mexicas de la muerte. Para los mexicas, por ejemplo, no había el infierno, no había un purgatorio. Los mexicas era el inframundo, que para llegar hasta el inframundo tenías que cruzar 13 segmentos. Por eso te decías de acompañar de un xoloescuincle ya muerto, que te iba guiando, porque eran una especie como de pruebas, para llegar ya al inframundo, que era donde habitaban pues, todos los muertos de muerte natural. Había 3 tipos de muertes que te llevaban a otro lado. Una, la de los guerreros y las mujeres que habían dado a luz y que habían muerto al dar a luz por primera vez. Ese se llamaba el Omeyocán, que era la casa del sol, y ahí eran los guerreros y estas mujeres. ¿Por qué? Porque decían que habían muerto peleando totalmente contra, peleando por su vida, peleando por dar a luz. Entonces eran consideradas guerreras. Luego, gente que hubiera muerto por agua, ahogados o algo que tuviera que ver con agua, se iban al Tlalocan, que era la casa de Tlaloc. Y los niños que no habían podido nacer, que habían muerto en el parto o antes, iban a un lugar donde ellos sí podían, eran amamantados por un gran árbol y podían reencarnar para cumplir realmente con su misión de ser seres humanos. Pero fuera de ahí no había el cielo y el infierno, ni los santos, ni esperaban el regreso de los muertos, ni se juntaban en las casas para darles de comer. Todo eso ya es una cuestión totalmente novohispana, pero ya al altar se le suman pues, elementos novohispanos como el copal, como quizá, por ejemplo, este camino, el cempasúchil, que es también una flor endémica mexicana. Entonces, como siempre, es una combinación de muchas culturas, pero eminentemente prehispánico no es nuestra celebración de el 1 y el 2 de noviembre, no lo es. Y la incorporación por región, ¿no? Porque también son características específicas en Michoacán, en Oaxaca, en Veracruz, en diferentes lugares, ¿no? Claro, bueno, hasta James Bond está involucrado en nuestra celebración. Es verdad. Cuajó totalmente, pegó, y a mí me parece muy bien que, bueno, si una película motivó que hiciéramos el desfile de muertos, que ya es un exitazo, no decíamos el otro día que eran hasta 1.200.000 personas se había reunido a lo largo de todo el recorrido. O sea, es algo increíble cómo realmente gustó esa idea. Aunque Coco haya llevado al mundo, porque además dicen que ya es la celebración mexicana que más réplicas tiene en el mundo. O sea, ya no solamente es un asunto mexicano, sino ya lo encuentras en otros países muy a su modo, o sea, muy tratando de imitar el estilo mexicano, pero ya también se suman a esto, junto al Halloween. Entonces, aquí en México, claro que cada región tiene su propia dinámica sobre esto. Por ejemplo, un asunto pagano es esta región en Yucatán donde desentierran realmente los restos, los limpian, hola Calaquita, ¿cómo estás? Les dan su shineada, como dicen, y luego los guardan. O sea, eso obviamente no es católico, ni es prehispánico, eso es una tradición que ha pasado y que se fue moldeando con el paso del tiempo. Sí, y también recuerden que el universo que se presenta en la película Coco, nada tiene que ver ni con la tradición prehispánica ni con la tradición de la Iglesia Católica. Es una invención que se ha dado, cultural, que se ha dado a lo largo del siglo XX sobre qué piensa el pueblo y lo motiva a poner las ofrendas de Día de Muertos.
Entonces, nada tiene que ver con la, con la doctrina católica sobre lo que ellos llaman las postrimerías, que es a dónde, qué sucede al alma después de la muerte. Sí, Alejandro. Ayer me entrevistaron un par de veces y para mí, independientemente de si ahora se quiere ponderar más el asunto de que es prehispánico por el propio gobierno, porque tú entras a la página de cultura del gobierno y te dice que prácticamente la ofrenda tiene 10 elementos prehispánicos que, bueno, está muy falseado ahí. Pero más allá de pelear si era prehispánico o si era novohispano o si se sumó James Bond, yo lo que decía ayer era, lo importante de estos 2 días es la memoria de nuestros muertos. Es decir, mantenerlos vivos a través de la memoria, de nuestros recuerdos, de la foto. Si pusiste una rosa en vez de cempasúchil, no se va a acabar el mundo ni estás rompiendo el engranaje del universo. O sea, no pasa absolutamente nada. Creo que lo importante es que cuando menos en este trajín cotidiano, la vorágine que nos devora todos los días, por todas las actividades que tenemos y el mundo y México, lo importante es que cuando menos tenemos 2 días para estar pensando en nuestros muertos. Y creo que eso es lo más bonito de toda la celebración, con dulces, sin dulces, disfrazado, no disfrazado, con altar o sin altar, con papel picado, sin papel picado, con comida, con pan de muerto. Creo que lo más importante es que sí nos permitimos recordar. Y creo que ese es el sentido más absoluto y más completo de lo que tendría que ser una celebración de muertos, ¿no? Que parece un contrasentido. No celebramos a la muerte, celebramos la vida de quienes nos precedieron. Sí. Y hay lugares en donde se han convertido en puntos turísticos incluso a nivel mundial, como Mixqui y como Michoacán. Sí, como la isla. La isla, sí. Y en Mixquic, ya sin protocolos sanitarios, sin ningún problema por la cercanía entre las personas, estuvo, pero lleno de visitantes de todo el mundo, no nada más mexicanos, sino venían de Costa Rica, de Sudamérica, de Europa, a participar en las festividades de muertos en Mixquic, lo cual debe haber dejado importantes ganancias para la población. Y una zona donde se siembra el amaranto, que también participa, ¿no, Alejandro? En elaborar pues un tipo de pan, no sé cómo lo utilizarían, si era un pan, pero era una calavera, una forma de calavera. Y en este tiempo me parece que es cuando puedes ver los sembradíos y que se ve colorear el amaranto en esos campos de esa zona de todavía lo que es la Ciudad de México. Sí, todavía Ciudad de México. Aunque muchos de los que viven en toda esa zona dijeron que no estaba bonito, que no se podía ni caminar, que no respetan ni a los difuntos ni a los vivos. Pero pues creo que fue una respuesta, porque realmente aquí en la capital las festividades empezaron desde el sábado. Sí, con el desfile de las Catrinas, de los zombies, que además partieron la ciudad en 2. Si te quedabas en el norte, pues nada más ahí, o te quedabas en el sur, porque no podías pasar de un lado para otro. Sí, no hubo. En esos días fue propiamente lo que sería el Halloween, ¿no?, de Estados Unidos. Y ya desde el martes, aquí ya era las reuniones en los panteones, las ofrendas. Sí, fue un fin de semana y principio de semana larguísimo, porque fue dedicado a todo esto, que fue el Halloween, que fue el Día de Muertos, la conmemoración y la salida de los niños, que además les ilusiona mucho, ¿no? Sí. Recoger dulces, y que afortunadamente hay todavía muchas personas que bondadosamente les dan. Sí. Sí, Alejandro. Y luego, por ejemplo, aquí en la alcaldía de Tlalpan hubo una rodada el 1 de noviembre, ya propiamente de la alcaldía, ¿no? Porque hubo en la ciudad, hubo las generales, ¿no? O la Plaza Mayor, que estaba llena con las 32 representaciones
de los altares. O sea, creo que sí ha tomado una fuerza. Yo creo que ninguna festividad, dejo fuera la de la Virgen de Guadalupe, que está muy ceñida, obviamente, a la Basílica, ¿no? La peregrinación hasta la Basílica. Pero aquí, por todos lados de la ciudad, ves altares, ves ofrendas, ves, como decían ustedes al principio de esta sección, a los niños disfrazados por todos lados. No importa si ya pasó Halloween. Creo que lo padre, y valga la expresión, es que se juntan esas festividades. O sea, estos puristas de cómo es posible que celebres Halloween si es una cosa de las brujas, de los norteamericanos, o etcétera, no pasa nada. El problema es que de pronto queremos hacer todo tan complejo, o todo es más simple. Celebra una, celebra otra, ni te vas a acabar tu cultura, ni estás sacándole el corazón a la cultura mexicana con un cuchillo de obsidiana. No pasa absolutamente nada. Además, todo es parte de una tradición precristiana, que precisamente en este día se celebra pues el fin de las cosechas y el inicio del invierno. Y había sobre todo festejos en las zonas célticas, en donde pues surgía toda esta serie de creencias sobre el retorno de los muertos en ese día. Y nada tiene que ver con el cristianismo, pero es muy anterior al mismo. Y claro, influye en la fiesta de Todos los Santos y el Halloween, que significa Hallow Santos, y even es evening, es decir, la víspera de Todos los Santos. Eso significa Halloween. Pero es una ceremonia muy antigua, como la de Walpurgis, que es en abril, ¿no? Son ceremonias que, en efecto, en la Edad Media se relacionaban con la celebración de aquelarres, de los grupos hechiceriles, y de la gente que pues creía en esa religión de la diosa blanca, que es el culto a las brujas.